Año 2010, el planeta entero estaba completamente paralizado por el Mundial de Sudáfrica. Mientras las estrellas multimillonarias de fútbol se jugaban la vida en la cancha, el verdadero protagonista de ese torneo no tenía pies, no medía 2 metros y de hecho vivía bajo el agua. Esta es la historia de Paul, el oráculo de 8 tentáculos que desafió a la ciencia, desató el caos entre naciones y sobrevivió a amenazas de muerte reales. Un viaje directo a la nostalgia de un año inolvidable, para recordar el día en que el mundo decidió creer que el destino del fútbol no se escribía en la cancha, sino en el fondo de un tanque de cristal que marcó un verano que más nunca va a volver a suceder. Aunque parezca mentira, Paul nació en el Reino Unido, concretamente en un centro de vida marina de Weymouth, en el año 2008. Sin embargo, siendo muy joven fue trasladado a su lugar definitivo, el acuario de Sea Life en Leverkusen, Alemania. Era un pulpo común y corriente, una especie que suele vivir entre los 2 y 3 años. Sus cuidadores pronto se dieron cuenta de que era un animal extremadamente inteligente y curioso, algo normal en los pulpos. Pero nadie imaginaba que esa curiosidad lo llevaría a convertirse en una leyenda mundial. Muchos creen que su historia comenzó en Sudáfrica, pero la realidad es que el Paul debutó como oráculo 2 años antes, en la Eurocopa 2008. El método era simple, le ponían 2 cajas transparentes con comida, un mejillón en cada una, y las banderas de los países que iban a jugar. La primera caja que abría, ganaba. En esa Eurocopa, Paul predijo exclusivamente los partidos de la selección Alemania. Su resultado, impresionante, acertó 5 de 6 partidos, solo falló en 1. Predijo que Alemania ganaría la final, pero la terminó ganando España. Ese fue el primer aviso de lo que estaba por venir. Entonces llegó el Mundial de Sudáfrica 2010. Aquí fue donde Paul rompió la matriz y alcanzó la inmortalidad. Ya no solo era una curiosidad local, la televisión internacional transmitía sus selecciones en vivo y en directo. En este torneo Paul no falló ni una vez, acertó un total de 8 de 8 partidos consecutivos, una auténtica locura matemática. En la fase de grupos predijo con exactitud la victoria de Alemania ante Australia. Luego predijo la victoria entre Alemania y Ghana. Y bueno, aunque Australia y Ghana no es que eran una potencias mundiales en fútbol, pero aquí es donde todo se puso un poco más turbio, ya que Paul tuvo el valor de predecir la histórica derrota de Alemania ante Serbia, y acá fue donde se dieron cuenta de que todo iba en serio, ya que simplemente muchos pensaban de que esto simplemente era fanatismo hacia la selección alemana. En octavos de final Alemania se enfrentaba a su eterno rival histórico, la Inglaterra de Wayne Rooney y Steven Gerrard. La tensión era máxima. Paul se plantó frente a las cajas y sin dudarlo se subió a la caja de Alemania. El resultado en la cancha, un aplastante 4-1 a favor de Alemania. Primer examen de vida o muerte superado. Y bueno, acá ya se iba poniendo la cosa más turbia. El verdadero reto llegó en cuartos de finales. El rival era de la temible Argentina, dirigida nada más y nada menos por Diego Armando Maradona y liderada en la cancha por un joven llamado Lionel Messi. El mundo del fútbol estaba convencido de que los sudamericanos pasarían por encima de los alemanes. Incluso el propio Maradona llegó a bromear sobre el pulpo en ruedas de prensa. Pero Paul tenía otros planes. Los fanáticos argentinos no lo podían creer, pero el oráculo volvió a romper la matriz. Incluso muchos insultaban al pobre Paul. Al pulpo, pulpo de mierda, porque dijiste mentira y te metemos 3, ¿sabes? Vamos Argentina, viejo. Chao, puto. Bárbaro. Vamos, el pulpo Paul no tiene ni idea. Hoy ganamos 2-0, 2 goles de Messi. Alemania destrozó a Argentina con un histórico 4-0. A esta altura ya todo se iba poniendo un poco más turbio. Los matemáticos del mundo ya se estaban jalando los pelos. Y bueno, y entonces llegamos al punto de no retorno, las semifinales. El rival era la España del tiki-taka, que venía jugando un fútbol espectacular. El planeta entero contó los segundos para el pronóstico. Las cámaras, la televisión de más de 20 países transmitían riguroso vivo la pecera de Paul. El pulpo se tomó su tiempo, paseó sus tentáculos y ante el horror de millones de alemanes, abrió la caja de España. El impacto fue inmediato. En Alemania pasaron del amor al odio en un segundo. La situación escaló tanto que el acuario Oberhausen tuvo que contratar seguridad privada a las 24 horas para proteger el tanque. No tiene nada en contra de mí, porque estoy en la cima del mundo. Estoy en la cima del mundo, yeah.
Y para la gran final, España contra Países Bajos, dos países que jamás en toda su historia habían levantado una Copa del Mundo. La atención se cortaba con un cuchillo, pero Paul lentamente hacia el fondo de su tanque ignoró por completo la bandera holandesa y abrazó con sus 8 tentáculos la bandeja y la caja de España. El resto es historia pura de la televisión y el deporte. El agónico gol de Andrés Iniesta en el minuto 119 que confirmó el milagro absoluto. El Pulpo Paul cerró el Mundial de Sudáfrica con un récord perfecto, 8 de 8 aciertos, una probabilidad matemática de 1 entre 256 de lograrlo de forma aleatoria. Y bueno, y así fue como un animal conquistó una Copa del Mundo. Pero bueno, no podemos terminar ese video sin saber qué le pasó a Paul después, por qué no siguió conquistando mundiales. Y lamentablemente Paul falleció pacíficamente por causas naturales en su acuario en Oberhausen, en Alemania. Tenía casi 3 años de edad, lo cual es la esperanza de vida promedio para un pulpo de su especie. Como dato curioso, su muerte causó tanta conmoción que el acuario modificó sus planes habituales. Crearon un altar especial con una estatua de Paul sobre una réplica de la Copa del Mundo y colocaron una urna con su ceniza dentro para que los visitantes pudieran ir a despedirse de él.